De la rueda de prensa es la inauguración de esta exposición que entra dentro de las actividades de patrimonio histórico a lo largo del verano, de los meses de julio, agosto y septiembre. Una exposición que va a estar abierta hasta el 16 de septiembre, en horario de lunes a viernes, en horario de mañana y de tarde. De mañana desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde desde las 7 hasta las 9. Como ahora podéis comprobar cuando hagamos la visita, pues hay una serie de paneles. En principio tenemos los del inicio de la Guerra de la Independencia, que en concreto son 6 paneles que ya se vino trabajando en una charla el año pasado y que ya fue una exposición del año pasado. Este año la hemos completado con otros 7 paneles que son de la ocupación francesa y por último tenemos el puerto y la Constitución. Bueno, al igual que esta exposición, como sabéis, también tenemos otra exposición en la Sala CAI que tiene que ver con el Bicentenario. Para nosotros, desde el año pasado y años anteriores, hemos venido trabajando un poquito en lo que ha sido el Bicentenario, lo que supone y lo que ha sido la ocupación francesa en el puerto. Y creo que esto también viene a englobarnos dentro de todas las actividades que se están haciendo tanto en Cádiz como en otras localidades vecinas. Creo también, y pienso, no solo creo, sino que afirmo que es muy interesante. Vamos a dar una oferta muy importante relacionada con el Bicentenario, por lo que invito tanto a los visitantes como a los portugueses a que visiten esta exposición. Una exposición, como he dicho, que va a estar a lo largo de todo el verano y donde pues, se cuenta un poco lo que supuso esa ocupación francesa en el puerto, desde que estamos ocupados en el puerto por los franceses hasta que se van. A lo largo de todo el año también hemos venido desarrollando distintas actividades relacionadas con el Bicentenario y bueno, y esto es ya, pues, aparte de que también hasta octubre y durante todo el año vamos a seguir con actividades que tengan relación con el Bicentenario, pues creo que es un poco mostrar un poco a la historia de nuestra ciudad, la historia del puerto, y que para muchos ha sido desconocida y que se sorprenden, al igual que también decir que hay una serie de banderolas en edificios que tuvieron que ver con esta ocupación francesa, al igual que tenemos otras actividades, como veréis en el folleto, que se va a distribuir y que se va a empezar a distribuir, que tienen que ver y que van a completar todas estas actividades, con una escena de las escuelas municipales de teatro escenificando esa ocupación francesa. Y bueno, como he dicho antes, que se engloba dentro de todas las actividades que Patrimonio viene desarrollando relacionadas tanto con el Bicentenario como lo que es la historia de nuestra ciudad. Yo hoy me encuentro acompañada del jefe de servicio, del técnico de Patrimonio Histórico, quien tiene mucho que ver. También decir que de alguna forma hay que agradecer a todo el personal del Centro Municipal de Patrimonio Histórico y de la Concejalía de Patrimonio Histórico ese esfuerzo, un esfuerzo muy importante porque son muchísimas actividades con muy pocos recursos, insisto, con muy pocos recursos, para que sigamos apostando por la cultura y por el patrimonio, por la difusión y por la valoración de nuestro patrimonio. Creo que hay que destacar esa labor y ese esfuerzo que se va a hacer, porque son, como he dicho antes, muchísimas actividades y que son gracias a los técnicos que están al frente de ellas, todo el personal, todo el equipo humano, quien hace posible que podamos conocer esa historia y que podamos pues llevarla a todo el visitante, a todos los portuenses, y que sin ellos no sería posible. Con lo cual, insisto en el agradecimiento que hay que darle a estas personas que están al frente de Patrimonio Histórico. Yo paso con... En primer lugar, es de justicia agradecer las palabras de nuestra teniente de alcalde, María Antonia Martínez, al trabajo que realizamos, pero también es justo decir que los técnicos podemos hacer también aquello que los políticos permiten que se haga, obteniendo recursos y haciendo gestiones también que no están en nuestras manos, sino que son gestiones puramente políticas. Por lo tanto, este es un trabajo que se hace, que se puede llevar a cabo tanto por el trabajo político como por el trabajo técnico. Dicho esto, sobre la exposición, pues a los 6 paneles del año pasado, de los inicios de la Guerra de la Independencia, pues se añaden 9, que ya dan un panorama bastante completo no total todavía, pero bastante completo de lo que fue la Guerra de la Independencia en el puerto, sobre todo el periodo de educación, que como ha dicho María Antonia, es muy desconocido, porque en Cádiz se estaba elaborando la Constitución de 1812, pero en el puerto, ¿qué pasaba? En el puerto se vivía peor que en Cádiz, porque el puerto era una ciudad ocupada por el ejército imperial francés, porque además en el puerto reside el Estado Mayor y el cuartel general
del ejército de asedio de la línea de Cádiz. Por lo tanto, Chiclana, Rota, Sanlúcar, Jerez, otras localidades de la zona están ocupadas, pero no tienen el riesgo militar que tiene el puerto por estar aquí el cuartel general, ni tiene los gastos extras, digamos, de contribuciones que tienen las otras localidades, porque aquí está el Estado Mayor y ese Estado Mayor se mantiene con las contribuciones de los vecinos del puerto. Por lo tanto, para el puerto ser sede del cuartel general y del Estado Mayor fue muy perjudicial, más perjudicial que para otras localidades. Mientras que en Cádiz, como decía, se está elaborando la Constitución, pues en el puerto parece que no se hace nada, pero hay movimientos de vecinos independentistas que están en contacto con las autoridades de Cádiz, que pasan información sobre los movimientos del Estado Mayor y de los franceses en la zona, que reciben información de las autoridades de Cádiz, de la Regencia y de las Cortes, y que la difunden entre la población del puerto, y que de esa manera pues se mantiene el ánimo de la independencia que se quiere en esta guerra y del cambio político también de la revolución liberal en España. Es decir, que el puerto contribuyó en ese sentido también, y con retrasar el corte del puente de San Alejandro hasta que no pasaron las tropas del duque de Alburquerque, que fueron fundamentales para la defensa de Cádiz y de la isla de León. Por tanto, el puerto contribuyó de una manera muy importante a la defensa de Cádiz y de la isla de León y, en consecuencia, a el triunfo de la revolución liberal en España. Todo esto es lo que se muestra aquí, más otros dos paneles que son el inicio de otra exposición que continuará el año que viene, que es el puerto y la Constitución de 1812. Entonces, ahí solo explicamos de momento qué sucede a partir del 25 de agosto de 1812, cuando se retira el ejército francés, porque ya están perdiendo la guerra y no pueden mantener la línea de asedio a Cádiz y a la isla de León, y cómo en el puerto, qué se organiza en el puerto, cómo se organizan los actos de la publicación, es decir, de dar a conocer a la población la Constitución de 1812. Por tanto, esta exposición se cierra el 31 de agosto de 1812, es decir, 200 años después de estos importantes acontecimientos que están en la base de la España contemporánea, de la España actual.